Bienvenidos nuevamente a Se viene la noche, aquí estamos con Fedo Velar para FM El Rayo 95.9 para toda la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones, como hemos anunciado en el día de hoy en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Vamos a estar charlando, ya lo tenemos en línea a Oscar Martínez. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Se viene la noche, aquí a Viedma te saluda Ramiro Davis. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, por suerte. ¿Conocés Viedma, Oscar? Conozco Viedma y Carmen de Patagones porque estuve filmando allí hace muchos años. Creo debe haber sido año 84, calculo. Ajá. 83, 84 con Héctor Alterio allí en la ciudad, cruzando el río, en Carmen de Patagones. Sí, así que conozco, pero desde entonces no he vuelto. Nosotros, bueno, mirá, yo nací en el 96, Oscar, así que en el 84 cuando estabas en Viedma yo todavía ni siquiera, bueno, primero que ni siquiera había nacido y creo que mi familia todavía ni había llegado a Viedma, qué increíble la... cómo... Y bueno, sí. El paso del tiempo, sí, claro. Somos fieles admiradores tuyos, o por lo menos yo personalmente soy un gran admirador tuyo, sos uno de mis actores favoritos, te lo voy a confesar, y he visto muchas de las obras que hiciste y me gustaría empezar quizás por las más nuevas y las que hemos vivido nosotros. Acá Fede, que está acá al lado mío, él nació en el 95, yo en el 96, así que hay muchos papeles tuyos que tenemos en mente. El primero que se me viene es el de Relato Salvaje, que es una película que he disfrutado mucho. Me gustaría que me cuentes esa experiencia, cómo fue esa experiencia grabando Relatos Salvajes. La semana pasada charlamos también justo con María Boneto y nos contaba también de ese, no sé si está bien dicho relato, fragmento, no sé en el mundo cinematográfico cómo se le dice. Sí, está bien. Ya que se llama Relatos Salvajes, claro. Digamos que está compuesta por 6 relatos, ¿no? Sí, el relato, bueno, mirá, a mí me alegró mucho cuando me llamó Damián porque lo admiraba mucho, nunca había trabajado con él. Nos juntamos cerca de casa, él vive cerca de mi casa en Buenos Aires, por lo menos vivía en esa época muy cerca, nos juntamos en La Biela, punto intermedio entre su casa y la mía. Ajá. Y me habló de la peli, me dio el guión, lo llevé a casa, lo leí de un tirón rápidamente, me fascinó. Tuvo la generosidad de ofrecerme 2 relatos para que yo eligiera y elegí ese que a ver si te acordás cómo se llamaba, porque todos tenían un título. El acuerdo o algo así como El acuerdo. Ya lo googleamos, ya lo googleamos. ¿Y el otro que te ofreció cuál fue? Y no, ese nunca lo dije, no lo voy a decir. No se puede decir, ok, está perfecto. Me dio a elegir entre 2 y yo elegí ese porque me pareció brillante. La propuesta, La propuesta, bueno, me pareció brillante porque es como un largo acotado, ¿no? Es una historia redonda y es como un largometraje, digamos, la historia da para un largometraje. Claro, sí. Me pareció que estaba muy bien arquitecturado, muy bien escrito y que, bueno, fue el que más me gustó de todos los que leí. Lo que sí no esperé, el rodaje fue muy placentero. Lo que no esperé fue que pasara lo que pasó con la propuesta, porque yo pensé que había 2 o 3 de los otros relatos que iban a ser más tribuneros, digamos, que eran más tribuneros y que iban a gustar más, a pesar de lo cual a mí me gustaba el que yo había elegido, ¿no? Claro. Pero contrariamente a lo que yo pensé, después con el tiempo, una vez que la película se estrenó y a medida que pasan los años, no deja de sorprenderme que es uno de los relatos, o quizá el relato junto con La boda, que más impacto tuvo en la gente, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Yo estoy en España ahora, como vos sabés, y aquí la película, por supuesto, pegó muchísimo, fue un gran éxito, la repiten cada tanto en televisión,
Y todo el mundo me habla de ese cuento, de ese relato como un relato que le quedó en la mente como de una manera muy marcada a fuego, digamos, ¿no? Como me lo elogian mucho. Y creo que se debe a que está escrito como los dioses. La verdad es que está muy, muy bien escrito, te agarra del cuello. Es verdad. Y te sorprende hasta el final, porque el último plano de ese relato te sorprende. Sí, es cierto, es cierto. Nadie espera que pase lo que finalmente ocurre, ¿no? Y significó mucho para mí porque pasó algo que se convirtió en un punto de inflexión de la película, en lo que tuvo que ver con mi carrera cinematográfica, porque si bien yo había filmado muchas películas antes de Relatos, las filmé a los 63 años, nunca pasó que yo después de una película, y si bien hice películas, algunas muy exitosas, tuviera trabajo con continuidad en cine. Claro. Sin ir más lejos, habían pasado como 6 años desde que yo había hecho El Nido Vacío, que fue una película que funcionó muy bien, que me dio muchas gratificaciones, incluso gané el premio a Mejor Actor en el Festival de San Sebastián acá en España. Pero luego, ya te digo, pasaron 6 o 7 años hasta que vino esa propuesta. Y luego lo que pasó fue que no he parado de hacer cine. A partir de ese momento, no sé, me volví visible para los directores de cine y filmé sin parar hasta el día de hoy, ¿no? E incluso a razón de, no sé cuál es el promedio, pero hubo un año que filmé 4 películas, por ejemplo, ¿no? Cosa que es una cosa muy extraña que ocurra. Debe ser una especie de récord mundial. El 2018, ¿no? En un año. Hice muchas películas de entonces, no paré, y de hecho es la primera vez que yo estoy tantos años sin hacer teatro, porque no he dejado de hacer cine y he hecho cine de manera excluyente, digamos, desde ese momento. Oscar, buenas noches. Federico Velar te habla. Hola Federico, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te imaginabas que Relatos Salvajes iba a tener el semejante éxito que tuvo? Yo supe que la película iba a ser muy exitosa, pero nadie pudo medir el suceso en el que se convirtió la película. Cuando yo vi la película, yo la vi con Ricardo con Darín en un microcine que tiene la Warner en Buenos Aires, y obviamente nos impactó, nos gustó, porque ten en cuenta que es una peli que, si bien alguna vez estando en todo el rodaje de una película, como a mí me ha pasado varias veces, que estás en toda la película, cuando la ves siempre te sorprende la película. A veces para bien, a veces para mal, digo, porque imaginaste algo que no es superado por lo que ves, y otras veces a la inversa. Pero en este caso, cada uno de nosotros había protagonizado una historia y no había estado en el rodaje de las otras historias. Claro. No sabía cómo iba a quedar todo eso convertido en una película coral convertida en una obra, digamos, colectiva, pero en una obra en definitiva, ¿no? Sí. A ver cómo resultaba eso. Y nos produjo un gran impacto. Pero después, cuando fuimos al Festival de Cannes, donde fue impresionante lo que pasó, a pesar de que después la peli no ganó ninguna distinción, pero lo que pasó fue algo increíble, porque la gente pataleaba, aplaudía frases, el final de cada historia, determinados momentos, y cuando terminó la proyección hubo 15 minutos de una ovación de toda la sala de pie, una sala muy grande, con un pullman muy grande, y fue realmente como el bautismo de lo que iba a hacer. Y se lo dije a Damián al rato,
ya cuando nos habíamos ido de ahí, que estábamos celebrando el éxito que había tenido la película, y él todavía dudaba. Yo le dije, mira, si esto pasa aquí, porque otro de los temores era que era una película muy argentina. Es verdad eso, es verdad. Y era es que, verdad. o sea, ¿qué iba a pasar fuera? Bueno, Claro. bueno, y fue como una explosión. La verdad que lo que pasó fue, de todas maneras, aún habiéndole dicho eso a Damián, nunca imaginé que la película en la Argentina iba a batir todos los récords de taquilla histórico, porque la vieron 4 millones de personas, que es una locura, una cifra descomunal. Terrible, terrible. Y mucho menos que después iba a tener el éxito que tuvo en muchísimos países, ¿no? Muchísimos. Aquí, por ejemplo, fue un éxito descomunal también, pero aquí, en Francia, en Italia, en fin, en general fue una película muy, muy exitosa. Es una película que hasta el día de hoy se recuerda. A mí me la recuerdan a cada rato acá en España. Y además, Oscar, es una película que podés sentarte a mirarla siempre. Yo, por ejemplo, la engancho en la televisión y me quedo mirándola por más que la haya visto 20 veces ya. Claro, Y claro. es Bueno, difícil, eso ¿no? pasa con pocas cosas. Sí, es difícil lograr eso en una película, ¿o no? Es muy difícil, es muy difícil. Se da muy de tanto en tanto. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Incluso con películas que te gusten, Es verdad. pero que de golpe no te da a verlas de vuelta, ¿no? Fue un fenómeno muy particular. Y Oscar, quitando el corto o el relato en el que apareces vos, la propuesta, ¿cuál fue el que más te gustó, el que más disfrutaste como espectador, digo? La boda. La boda. ¿Por qué? Bueno, es el que más desarrollo tiene, es el que más personajes tiene, y porque la historia es muy original, No, la historia es bárbara. porque La historia es bárbara. y es una tragicomedia, porque pasa de todo, y es muy divertida, también te reís mucho, hay actuaciones formidables, no solo la de Erika, que está increíblemente bien, qué sé yo, sí, es la que más si me decís que cuál fue la que más disfruté, fue esa, pero disfruté en general toda la película. Nos comentabas recién, Oscar, y también le transmitimos a la gente que vos ahora estás en España, creo que estás filmando una película, y en los últimos años hemos visto varias películas tuyas exclusivamente en España. Se me ocurre en este caso, por ejemplo, Toc Toc, que para mí fue un peliculón, me reí mucho, la pasé bárbaro. Y otra que me gustó mucho fue Vivir dos veces, que vos haces un personaje de una persona que ya se está volviendo senil. Esa la verdad que me tocó muy de cerca y como que... Por un lado, Toc Toc En me hizo realidad reír no es mucho. senil, es Alzheimer. Claro, y esa me diagnostican Alzheimer. me emocionó. Entonces, te quería preguntar por esas dos películas. Sí, bueno, yo estoy aquí ahora porque vine a rodar una película que ya terminó el rodaje hace un mes, pero que es un rodaje que empezó en febrero y que se interrumpió por la pandemia el 12 de marzo. Claro. Luego estuvimos 6 meses sin rodar y con el temor de no volver nunca a rodar o de que pasara excesivo tiempo. Afortunadamente a los 6 meses retomamos y el 8 de octubre se terminó el rodaje. Y es la cuarta película que hago en España. En España la primera que hice fue Toc Toc, después hice Yo, mi mujer y mi mujer muerta, una película de un director sevillano que se llama Santi Amodeo, que también es una historia muy, muy linda, muy, muy interesante. Luego hice Vivir dos veces, que tuvo muchísimo éxito y tiene en Netflix, que se estrenó mundialmente en Netflix y que fue un batacazo. Se estrenó el 7 de enero de este año y estuvo primera en bastantes, no sé, semanas o quizá un par de meses en la preferencia del público y se vio en el mundo entero. Y ahora filmé una película que se llama Competencia Oficial. Ajá. Mirá, sobre todo Vivir dos veces es una película que yo disfruté muchísimo. Está rodada en Valencia, tiene el apoyo de la Comunidad Valenciana y la verdad es que disfruté muchísimo ese rodaje por un montón de circunstancias, porque fue muy placentero, porque me encontré con gente maravillosa, porque
me fascinaba el personaje. Y la verdad es que tengo recuerdos de haberlo pasado muy bien. Me sentí muy bien en Valencia, una ciudad bellísima. Así que es una de las cosas que atesoro de todo lo que hice como una experiencia a la que le tengo particular afecto, ya te digo, porque se dieron circunstancias muy disfrutables durante todo el rodaje. ¿Y cómo compararías al cine español con el cine argentino? Es verdad que muchas veces hay coproducciones España-Argentina, pero ¿cómo los compararías a estos dos cines? No sé si se puede comparar. Aquí se produce mucho más que en Argentina, obviamente, muchísimo más. Por supuesto se trabaja en condiciones superiores, digamos, porque el cine en la Argentina, el cine es muy caro de hacer, y en Argentina no tenemos una industria, tenemos gente de muchísimo talento, de muchísima creatividad, de mucha inventiva, y capaz de, como buenos argentinos, de resolver lo que serían las faltas de producción con imaginación creadora y con talento, ¿no? Y con inventiva. Ahora, aquí, por ejemplo, se tiene una valoración muy alta del cine argentino, muy alta. Te diría que últimamente en toda Europa, por lo menos yo he estado en Italia en el Festival de Venecia, estuve en Francia en el Festival de Cannes, estuve aquí en varios festivales, estuve en el Festival de Valladolid, estuve en el Festival de Málaga 3 veces, que gané 2 veces, y este año tuvieron la generosidad de darme el premio a la trayectoria, y tienen una gran admiración, porque yo creo que lo que tiene el cine argentino de un tiempo a esta parte, sobre unos 10 o 15 años a esta parte, es que han aparecido un montón de directores jóvenes que todavía lo son, como Damián, como Gastón Duprat, Mariano Con, y otros, con una impronta muy propia, muy personal, muy original, con propuestas muy llamativas. Aquí El Ciudadano Ilustre también es una película icónica, en el mundo del cine quedó como una película de colección, por ejemplo, ¿no? Y España, tal vez, sacando los directores más importantes, como puede ser, bueno, obviamente Almodóvar, Amenábar y un par más, es un cine más, si querés, tradicional, ¿no? Digamos, donde es más difícil encontrar piedras preciosas. Entonces tienen ya te digo, una mirada de muchísima valoración por lo que se viene haciendo en la Argentina. ¿Qué opinas? A pesar de que no lo hacemos ni en las mejores condiciones, ni tenemos la posibilidad de comercializarlas, claro, como tienen las grandes industrias, etcétera, claro, ¿no? Pero esto, bueno, que aquí se hace buen cine, sí, aquí se hace mucho cine, y como en todos los sitios donde se hace mucho cine, igual que series, aquí se están rodando más de 100 series, hay muy buenas, excelentes, buenas, regulares y malas. Claro, claro. Pero también eso tiene que ver con la cantidad, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Ojalá tuviéramos esa suerte. Exactamente. ¿Y qué opinas, Oscar, o qué tenés para decir a los que opinan? Yo, por ejemplo, me pongo loco cuando escucho que me dicen el cine argentino es malo, las películas argentinas son un desastre, el cine argentino es malito. Y lo dicen sin verlas. Claro, lo dicen sin verlas, y yo la verdad que me pongo loco, Oscar, de verdad, porque yo soy, primero, que me encanta el cine, y segundo, que las películas y las series argentinas me fascinan. Acá con Fede somos fanáticos de muchas. Mira, vos sabés que eso es algo que pasaba mucho en los años 80. Sí. Es algo que ahora pasa en España, mira, hace unos años. Ajá. El público español te dice,
No, yo cine español no. Claro, como yo soy argentino, a mí me lo dicen cine empacho, ¿no? En la Argentina eso ha cambiado. En la Argentina en los años 80 había gente que directamente, sí, como decís, sin verla, decía yo, no, película argentina no miro. No, pero anda, que es bueno. No, yo película argentina no miro. Ahora, bueno, a ver, no me sorprende que haya quienes digan eso, pero no es tan, ¿cómo te puedo decir? No me parece que sea tan difundido como era hace 20 años o 30 años. Uh-huh. Me parece que hay, también, por supuesto, hay que ver qué tipo de propuestas hay, ¿no? Hay propuestas que son muy taquilleras, otras que son medianamente taquilleras y otras que no las ve nadie, ¿no? Hay un cine también muy elitista que de golpe no piensa tanto en el público, y en el cual se hacen películas, bueno, en algunos casos no muy buenas, y en otros, bueno, son buenas pero no tienen cadenas de distribución ni promoción adecuada y pasan inadvertidas para el gran público. Sí. Pero hay muchas películas que hacen mucho público. Así que no sé, me sorprende lo que me decís, pero bueno, el argentino es así también, ¿no? Sí, a nosotros... no nosotros debería sorprenderme. Con Fede, por lo menos en la generación nuestra nos pasa mucho. Quizás nosotros somos más, o somos diferentes a las personas con las que... bueno, hay que ver qué tipo, habría que preguntar, bueno, ¿y qué cine ves? Y bueno, lo que te van a responder es que... A lo mejor ven grandes bostas que vienen con mucha promoción, claro. Esas películas adocenadas. Seguramente. Grandes producciones, no sé. Porque yo, por ejemplo, mira, Oscar, he visto, te voy a nombrar así rápido series, por ejemplo, Un gallo para Esculapio, El Marginal, Los Simuladores en su momento, para hablar de épocas distintas también. El Puntero también, que ahora quería hablar también del personaje que haces. Y películas como Relatos Salvajes, no sé, Nueve Reinas en su momento, después El Secreto de sus Ojos, El Ciudadano Ilustre, por supuesto, mi obra maestra. Me parecen películas fascinantes, y series también. Sí, hiciste una buena selección de series y de películas. Sí, hay incluso películas, te diría, se pueden nombrar más. Las películas anteriores de Damián Cifrón también son buenas. Claro. No, sí, por supuesto. Pero bueno, no sé qué decirte. Y son películas, todas esas que nombraste anduvieron bien de público. Sí. Quería hablar del Puntero, un personaje que he disfrutado mucho también. Si bien fueron pocos capítulos. Eso fue una participación que yo hice. Sí, bueno, pero fue muy lindo, la verdad que lo disfruté y me encantaban las escenas con Julio Chávez, eras el Dogo Caruso, una especie de, no sé si mafioso, pero era un sindicato, creo, ¿no? Sí, era un mafioso, yo me acuerdo poco, pero claro. Sí, era un pesado. Era un pesado. Sí. Sí, estaba muy bien hecha esa serie, sí. Sí, es cierto. Estaba bien hecha. Sí, y otra que también la verdad que disfruté mucho, y no te digo que me sentí identificado, porque yo no soy famoso, pero es algo que suele pasar mucho en las ciudades pequeñas. Y aquí en Viedma suele pasar mucho esto de que por ahí hay alguien muy, muy exitoso en la ciudad, y estamos hablando de una ciudad, Oscar, que somos casi 100.000 habitantes, ni hablar de un pueblo como lo era en la serie, que eran creo que 1.500 habitantes. Suele pasar eso, me parece que muchos se han sentido identificados con esa película. Mira, yo lo que te puedo contar es que cuando la película se vio en el Festival de Venecia, en Italia, justamente nosotros estábamos en el hotel Excelsior en el Lido, y que es donde está donde es la sede del festival, la sede central, ¿no? Y estábamos a unos 150 metros del cine en el que se pasó la película. Ese día teníamos que bajar al mediodía a hacer un fotocall, en fin, una serie de notas, de entrevistas con diarios con acreditados de italianos y del extranjero, y con canales de televisión y qué sé yo. Bajamos y justo estaba entrando en el lobby, un lobby gigantesco, una horda de gente, de más de 100 personas o 200,
y yo no sabía que había habido una proyección a las 11 de la mañana. Se me vinieron al humo. Claro, los directores no los conocían, pero a mí me acababan de ver en la pantalla durante 1 hora y media todo el tiempo, y todos me decían, es una película italiana, es una película italiana, es una película italiana. Luego lo dijeron los periódicos, luego me lo dijeron los periodistas. Ese año yo estaba, eso fue el 2016, yo estaba rodando aquí Toc Toc, en Madrid. Vuelvo a Madrid, y cuando termino el rodaje de Toc Toc, se hace una van premier del Ciudadano Ilustre. No era todavía la época del estreno, pero aprovechando que yo estaba y me iba después para Buenos Aires, se hizo una van premier, una función especial. Y todo el mundo en el hall del cine me decía exactamente lo mismo. Esta es una película española. Y me contaban anécdotas, me contaban historias. Acá es muy común, viste, que la gente los fines de semana se va a su pueblo. Y de golpe vive en Madrid o vive en una ciudad importante, como puede ser Barcelona. Bueno, la cantidad de testimonios que yo tuve diciéndome por qué era una película española. Y luego, si te cuento que un día este año me llama por teléfono un periodista de Serbia, me contacta primero, me dice que me quiere hacer una nota. Un fanático increíble mío, porque sabe lo que hice desde que tengo 20 años, impresionante, pero que era fanático del Ciudadano Ilustre, y me decía que era una película que perfectamente, una historia que perfectamente podría desarrollarse en Serbia. No, qué increíble, tremendo. Que cuando una historia, es la famosa frase esa, pinta tu aldea y pintarás el mundo, yo creo que es válida cuando se trasciende el costumbrismo, ¿viste? Claro. Porque en definitiva el alma humana o el corazón humano o el ser humano es ligeramente distinto de acuerdo a ciertos perfiles culturales, pero esencialmente somos muy parecidos. Somos iguales, ¿entendés? Entonces la película, vos sabés que el Ciudadano Ilustre se vendió en países donde nunca había llegado una película argentina, en China, por ejemplo. De no ser porque la película es comprendida y produce ese tipo de empatía y de, como te diría, identificación del que vos hablás, es imposible que la película se hubiera vendido a todos los países que se vendió. Claro. ¿Comprendés? O sea que en definitiva pasó en todos lados. Claro. Bueno, con Relatos también. Pero por ejemplo, Relatos es una película que es comprensible más en una urbe, en una gran ciudad, que en zonas rurales o en pueblos pequeños. Porque todo lo que ocurre casi todo está muy relacionado con las grandes ciudades, ¿no? Pero para nosotros es una peli muy de Buenos Aires. Y sin embargo no pasó eso. En todas partes, o sea, a mí me ha pasado aquí tomar un taxi, que el chofer ni se dé vuelta, yo le diga, lléveme a otro lugar, voy a Sol, por favor. Me pasó así un día. Antes de bajarme, el tipo me dice, usted es el de Reloj Salvaje, ¿no? Le digo, sí, pero si usted no me vio la cara, no se dio vuelta por la voz, me dijo. Imagínate el nivel de penetración que tuvo esa película para que un taxista, por la voz, te reconozca, ¿no? Claro. Y no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Claro, después me pasó varias veces más. Estar en algún lugar y hay alguien a mis espaldas en un café y se levanta y se lo felicito por la película, por la voz que sacan. Eso es porque la gente lo vio mucho y más de una vez, porque si no es imposible. Claro, tal cual. Y hablabas de recién de que por ahí era más de Buenos Aires, por ahí el capítulo, el único quizás que es bien porteño es el de Darín, el relato. Que es más recontra sí, porteño. Pero la boda se nota que transcurre en una gran ciudad. También, claro.
Sí, sí, sí. Qué sé yo, digamos, el personaje mío, yo te diría que también es una historia, qué sé yo, digamos, de grandes ciudades. No me parece muy... No es que eso no pueda ocurrir en un pueblo o en un caserío, clarísimo, pero todo el clima que tiene, los personajes que ingresan, el poder que tiene este señor, etcétera, la casa, indican que bueno, que es alguien, digamos, céntrico. Claro, clarísimo. Está bien, Oscar, ¿No? Sí. Oscar, te retomo Toc Toc un segundo. ¿Cómo haces para no tentarte cuando interpretás a Federico, que es un personaje que tiene síndrome de Tourette, y que vos tenés que largar una guarangada hacia el aire con tus compañeros mirándote? ¿Te pasó de tentarte? ¿O ellos? Nos pasaba a veces, no solo con mi personaje, a veces nos pasaba que sí, obvio, que nos divertíamos tanto que había momentos en los que había que, bueno, repetir la toma, eso sí, pero digamos, no demasiado, pero sí, alguna vez pasó, claro, sí. Ahí después hay gente que se tienta más y gente que se tienta menos, no sé, Alexandra Jiménez, que es actriz rubia, que está vestida de blanco, que es la que limpia todo, la que se lava las manos 40 veces, la que se tentaba con mucha facilidad, por ejemplo. Pero eso va en cada uno también. Claro. Yo no recuerdo mucho, sí, en algún momento seguro que me tenté, pero estaba muy preocupado por no pasarme de rosca, ¿viste? No hacer una caricatura. Claro. Estaba muy preocupado lo que menos me imaginé yo en esa película, que eras vos el... Sí, tampoco la spoileé. Bueno, final. Bueno, perdón, no llegué a decir la palabra, pero la verdad que el final es recontra inesperado, Oscar. Bueno, lo que pasa es que es una obra de teatro que fue un éxito mundial. Claro, obvio. Que digo, casi todo el mundo que fue a ver la película ya sabe el final, obvio. Mucha gente ya sabía de qué iba la cosa. Ahora, a mí me acuerdo cuando yo fui a ver la obra en Buenos Aires, yo estaba haciendo teatro, pero no recuerdo por qué pude ir, porque estaban a una cuadra yo estaba en el Metropolitan y esto estaba en el Multiteatro, si mal no recuerdo, que queda ahí nomás a una cuadra. No sé, un día yo pude ver la función y yo no sabía, y la verdad es que me di cuenta a los 5 minutos. Pero bueno, yo soy del palo. Claro. Eso te iba a decir. Claro. Yo me imaginé de qué iba, sí, me imaginé. Claro. Y ahora que decís eso, perdóname, le pido perdón a Fede que quiere meter pregunta, pero me va surgiendo algo mientras me decís, Oscar. El que es, bueno, obviamente vos sos actor, pero digo, el que es fanático mal del cine y el que es del palo, como decís vos recién, y que sabe que la tiene re clara. Cuando mirás una película, ¿sos de imaginarte ya lo que va a pasar en el final y generalmente acertás? No, a ver, si está muy bien escrita, no, a veces sí, porque obviamente uno mira con otros ojos. Yo trato de, cuando soy espectador, trato de ser lo más virginal posible. Es decir, no tener prejuicios, no tener preconceptos, tratar de no estar viendo cómo está hecho. Claro. Pero hay veces que es inevitable. Hay veces que es inevitable porque, bueno, es como si vos sos un chef y vas a un restaurante. Claro. Por más sofisticado que sea un plato, ¿no es cierto? Sí, lo probás y decís, esto tiene tal cosa. Es verdad eso, es cierto. Esto está hecho de tal modo. Bueno, en nuestro caso uno ve, a veces uno ve violines, ¿no es cierto?, que la gente no ve. Claro. Desde el punto de vista sobre todo técnico, ¿no? Sí. O pequeños fallos, si querés, de continuidad que el público no se los come. Claro. Y a mí me saltan. Pero porque tengo el ojo muy adiestrado en eso, porque trabajo de eso. Claro. Totalmente. Entonces, bueno, de golpe hay dos personajes hablando, plano contra plano, y en un plano el personaje tiene la mano apoyada en la mesa y en el otro no, con corte de continuidad directa. Sí, claro. Y yo me doy cuenta al toque. Claro. Y
quizá ustedes no. No, yo tengo que buscar Yo me después di en cuenta. YouTube, errores de tal película. Claro, no. Pasa mucho con los vasos también, cuando tienen alguna bebida que... Con cualquier cosa de continuidad te puede pasar, con Claro. cualquier cosa de continuidad. Entonces, digo, eso como, en fin, cosas que la gente no entiende cómo se hacen y que uno sabe cómo lo hicieron. Claro, totalmente. Entonces, bueno, vos sabés, bueno, eso como estar en la cocina, por eso ponía el ejemplo del restaurante, ¿no? Claro. Totalmente. O los tipos, viste, que prueban vino, que catan vinos y te dicen, tiene un toque de ciruela y chocolate, que yo digo, ¿dónde sienten eso? Si yo, para mí, yo no... Y después mirás los ingredientes y tenía ciruela y chocolate. Yo no noto eso, Claro, ¿entendés? Bueno, pero el tipo que vive de eso, sabe. que está probando vinos todo el tiempo y que, bueno, y tiene adiestrado el paladar, obviamente... Pero no, yo cuando veo una peli, además adoro que me pase eso, digamos, poder ser un espectador común. Claro, totalmente. Oscar, y quería preguntarte por Inseparables, la película del 2016 que haces con Rodrigo de la Serna, que es una remake de una película francesa. Mi pregunta viene por el lado, no sé si vos la viste, la película, la original, y si a la hora de armar tu personaje, la actuación, si tomás el original o le das tu propia impronta. No, a ver, yo la había visto unos años antes, me había gustado mucho. Linda película. Cuando me llamó Marcos Carnevale para decirme que iba a hacer la peli, que quería que yo hiciera el Felipe, fue una gran alegría porque fue un guión que me encantó cuando lo vi, pero no, después no es que yo volví a verla, para nada, Claro. para nada. No, hago mi propia versión, los dos hicimos nuestra propia versión, e incluso el propio Marcos hizo su propia versión. Que en muchos aspectos, voy a decirte la verdad, es mejor que la francesa. Y quizás nos toca más en nuestra idiosincrasia que lo que puede hacer. Claro, es más emocional. Claro. En definitiva, lo que cuentan es un vínculo, Sí. es una historia de amor, de amistad, en la que los dos son modificados para siempre a partir del encuentro que tienen, digamos, ¿no? Claro. Y eso está más presente en nuestra peli que en la francesa. Mira, te voy a contar una cosa que me pasó en la Embajada de Francia en Buenos Aires y que me lo contó el agregado cultural de la embajada. Sí. Me agarró así aparte y me dice, porque todos los años se hace una semana de cine francés en la que los franceses, que promocionan muy bien sus productos culturales, durante 5 días o 7 días un cine que está tomado para proyecciones de unas 10, 12 películas, dentro de las cuales hay 5 que ya tienen distribución, ya están compradas, y otras que no, y que obviamente las traen para que algún distribuidor las compre para pasar en Argentina. Okay. Y entonces se hace como un almuerzo, se hace un ágape, habla el embajador, qué sé yo, bueno, a veces viene alguna directora o algún director francés, bueno, me han invitado varios años a eso. Uno de los años que voy, hará 2 o 3 años como mucho, el agregado cultural me agarra a un costado y me dice, yo quiero decirte algo. Bueno, me dice, yo sé que vos hiciste Intouchables, que es el título de la película en francés. Dice, te voy a decir la verdad, yo no la fui a ver. Yo no la fui a ver porque, bueno, ellos aman su versión y la película en Francia es una de las películas más taquilleras de la historia del cine francés. Y como que él no le ponía fichas a nuestra versión. Pero en un vuelo de Air France estaba la película y la vio. Y me dijo, tengo que reconocerte que es mejor que la nuestra. Mirá qué bueno. Eso me lo dijo el agregado cultural de la Embajada de Francia, para tus amigos que no ven cine argentino. Le vamos a pasar este audio. El audio cortado se lo voy a mandar. No, en serio, Oscar, yo me pongo loco cuando me lo dicen, Me pongo a discutir y me pongo a discutir y no paro más hasta que... No hasta que me den la razón, pero por lo menos
A mí lo que me molesta, ¿sabes qué es, Oscar? La falta de argumentos cuando me dicen Claro, eso. dicen, no, son malísimas. Sí, porque pero es la por viste, no la vi, pero esnovismo, es malísima. por... Claro, vos tenés que decirle, vos tenés que preguntarle bueno, ¿qué es lo que mirás? Y son muy ¿Qué de tipo mirar de de hollywoodense, creo yo, sí, lo que viene de ahí, lo que te da Claro, Hollywood. claro, bueno. Bueno, pero ahí se comen de todo, porque Claro. ahí también, digamos, podés ver una buena película y te podés comer cada bodrio o Claro. cada película mediocre, pero bueno, lo que pasa es que tiene un aparato tan gigantesco de promoción que te convencen de que sos un gil si no la ves antes de hacerla. Claro. Totalmente, Oscar. ¿Y vos tenés una película favorita que digas, no, esta es la película que a mí más me gusta? Tanto puede ser internacional o nacional, o si querés podés elegir una de cada una. Por ejemplo, mía nacional es Tiempo de Valientes, que es del señor Damián Cifrón, que a mí me encanta. Para mí la mejor película argentina de toda la historia. Bueno, mira, no, yo creo que hay varias películas, pues sería muy injusto elegir una. Sería muy injusto elegir una. Hay muy buenas películas, incluso de la época en la que sí teníamos una industria, ¿no? Los años 40, hay muy buenas películas. Así que yo no te diría... No se La puede. Tregua es una gran película, por ejemplo. Y no lo digo porque haya estado yo. Sino ¿Cuál, Oscar, porque perdón? además, bueno, La Tregua. Ah, ok. La primera película de Sergio Renán, una gran película, primera película argentina en competir por el Oscar como mejor película extranjera. Estaba Ana María Picchio, ¿no? Héctor Alterio, Ana María Claro. Picchio, Beto Brandoni, Marilina Ross, Luis Politi, Zipe Linkowski, Norma Leandro, Lautaro Murúa, Carlos Carela, Tremendo. un seleccionado. Tremendo. Un seleccionado que nunca más se juntó. Tremendo. Véanla si pueden, porque además está remasterizada y está muy bien la película. Dream Team. Pero bueno, No, tenemos que pero verla hay porque muchas. hace algunos programas atrás estuvimos charlando con Ana María y también nos Porque habló mucho de La Tregua y también nos dijo que la tenemos que ver, así que le tenemos que hacer caso a los dos. Sí, yo te diría que la veas y vas a ver unas actuaciones impresionantes. Pero bueno, hay varias. Y bueno, elegir del mundo, viste, es muy difícil, porque a mí en general todo el neorrealismo italiano me pareció el mejor cine que se hizo en el siglo XX, donde había porque además se dio una constelación de grandísimos directores, de genios, Sí. todos juntos, que no se dio en ninguna parte del mundo, ¿no? No sé, Fellini, Visconti, Monicelli, Zeffirelli, Antonioni, De Sica, bueno, Ettore Scola, en fin, y han hecho un cine extraordinario. Hay una película, bueno, maravillosa, que es Amarcord, de Fellini, Sí. que fue la que ganó cuando fue la Argentina, la Tregua al Oscar. Tuvo la mala leche entre las 5 películas mejores. Estaba Amarcord, que es una joya del cine universal. Bien. Pero hay muchas películas. A mí una película que me pegó muy especialmente fue Las Invasiones Bárbaras. Después me gusta mucho el cine de Woody Allen. Tiene, qué sé yo, no menos de una docena de obras maestras. Sí. Me gustó mucho el cine de Berman en su época de esplendor. Me gustó mucho un director ruso que se llama Nikita Mikhalkov. En fin, hay mucho. Es muy difícil elegir una, dos o tres o cuatro. Es muy difícil. Muy difícil. Y además, a ver, uno iba a decir corre el riesgo. Seguramente va a ser injusto. Claro. Porque también los juicios son subjetivos y tienen que ver con los gustos personales, si no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, qué sé yo, digamos, puede haber películas que sean extraordinarias, pero que a mí me gustaron menos que otras, y entonces nombro las que a mí me parecen las mejores, pero en todo caso es a mí. Está clarísimo. ¿Y cuántas posibilidades hay, por ejemplo, de que te sientes a ver, no sé, se me ocurre Transformers o una película así que es puro CGI, se le dice que por computadora? Eso no te gusta, ¿no? No me gusta, no. No hay manera de que te sientes a ver una de esas películas. Mira, yo creo que
se puede hacer arte de muchas maneras. Y si hay alguna película que tiene valores artísticos encomiables hecha de ese modo, no me voy a negar a verla. Pero a priori, obviamente, no es lo que me interesa ver. Claro, claro. Oscar, te agradecemos. La verdad que me quedaría, no te miento, acá Fede también piensa lo mismo, nos quedaríamos horas y horas hablando con vos. La verdad que para nosotros es un placer, un lujo y un honor poder tener esta hermosa charla con vos. Te agradecemos de nuevo y principalmente la buena onda, Oscar, y la predisposición que tuviste con nosotros desde el primer día que me comuniqué hace más o menos 5 meses que te estás pidiendo. Mirá, nosotros, Oscar, empezamos el programa el 4 de agosto. Y me parece que a las 2 o 3 semanas nosotros ya nos comunicamos y la verdad que desde ese día no nos has puesto ni un pelo, así que claro, de verdad... Entonces estaba por venirme para acá, porque yo viajé el 9 de septiembre. Claro. Y no nos pusiste ningún pelo nunca, Oscar, así que te agradecemos por eso. Sí, también. Cuando estaba rodando te dije, no, estoy rodando. Bueno, pero... Se entiende, se entiende, claro. claro. La dejamos para adelante porque no quiero. Claro. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias por eso, Oscar, de verdad. No, gracias a ustedes, chicos. Que sigan bien, cuídense. Y es lindo escucharlos por la pasión que ponen en lo que hacen. Qué bueno, qué lindo, Oscar. Muchas gracias de nuevo, éxitos en todo lo que venga y un gran abrazo a la distancia. Ojalá que algún día podamos encontrarnos. Otro para ustedes, cómo no. Un abrazo gigante.